Nós estamos junto com Cora Mora, que é coach do team e nós queremos também aqui de behind the scenes, naturalmente, com a BAI para o que trata de preparação até a chegada aqui na Fort Lauderdale. Cora, como coach, obviamente hay mucho trabajo antes que viajan. Cuéntanos un poco del proceso antes del viaje. Bueno, mira, un proceso bastante fuerte con las chicas. Bueno, desde que estoy acá apoyando pues al equipo de Aruba hace como 5 meses más o menos, se han hecho unos cambios y adaptándose a unas nuevas condiciones pues como tal de entrenamiento, un poco más de horas pues también, un trabajo más de tierra también un poco más estructurado, enfocado en mucha extensión y mucha fuerza pues para las chicas que nos hacen mucha falta en esta categoría, pero se han adaptado muy bien, el trabajo y el proceso ha sido muy bueno, muy positivo en todo este tiempo y bueno, eso nos tiene muy contentas a través de los resultados que también se ha notado mucho. Tienes diferentes personas, diferentes caracteres, ¿cómo se maneja para tener todos juntos en una dirección? Bueno, sí, es cierto, mucha paciencia y bueno, y también lograr poder conocer e identificar cada una de esas personalidades de ellas y poderse pues adaptar en cada una de ellas a nivel de exigencia, que también es muy importante porque cada una tiene su ritmo, tiene su momento, tiene su modo pues también, entonces es un trato personalizado prácticamente. Bueno, afortunadamente o desafortunadamente es un grupo pequeño, aunque realmente sería muy bueno que fuéramos 8 o 10 en el equipo pues como tal, pero ser pocas también ayuda a hacer un poco más el trabajo específico y especializado en cada una de ellas. Okay. Cuéntanos un poco de esta competencia acá en Fort Lauderdale y cómo han ido las cosas para Aruba. Bueno, mira, las expectativas teníamos muy claro cuáles eran. Sabíamos que teníamos unos equipos contrincantes muy fuertes como México y Canadá evidentemente, Estados Unidos pues también, pero afortunadamente en los resultados hemos estado muy cerca y eso nos alegra muchísimo y sabemos y nos demuestra que estamos haciendo un buen trabajo. Pues Aruba está dentro de la pelea, dentro de las mejores, sabiendo de que México es potencia ya en muchas categorías. Canadá y Estados Unidos pues bueno, llevan un recorrido pues bastante grande a diferencia pues de nosotros, pero creo que estamos dando muy buena impresión y buena presentación a nivel de Aruba, entonces muy contentas con eso. ¿Cómo está el ánimo de los participantes? Bueno, muy bien, a pesar de que bueno, con todo este nuevo sistema de calificación y reglas, el tema de los basebar es bastante complejo, mucho nerviosismo y ansiedad tanto de las atletas como de entrenadores, porque a veces a última hora tenemos que hacer cambios y ajustes que de pronto el panel de jueces nos sugiere dentro de los entrenamientos y bueno, eso es una nueva adaptación que también las chicas como deportistas también tienen que hacerlo pues a nivel mental y físico de estar adaptadas a unos cambios pues a última hora y estar concentradas y poderlos hacer en las competencias, entonces de ánimo y disposición súper bien y eso también nos ayuda a mejorar un poco más el proceso y a estar un poco más frente a los países potencia y estar un poco más cerca también. Una pregunta curioso mío, sí. ¿Cómo se hace el proceso de la coreografía? ¿Lo escriben, lo hacen? ¿Cómo se hace? Bueno, mira, eso depende también de la metodología del entrenador. En mi caso, yo trabajo mucho con música y también de acuerdo a la personalidad. Bueno, en equipo es algo pues en conjunto. A mí me gusta trabajar mucho con las atletas, preguntarles qué quieren nadar, qué les gusta, porque al fin y al cabo ellas son las que lo van a hacer, entonces me gusta mucho tener en cuenta la opinión de ellas. A nivel de estructura y creatividad pues tengo algunas ideas, pero también lo consulto mucho con ellas. También accedo a que ellas hagan propuestas y las vamos adaptando también a lo que realmente queremos. Y también a nivel de dificultad, tenemos una tabla de dificultad que son cosas obligatorias que debemos colocar y que vamos organizando dentro de la rutina, tanto en la capacidad de las chicas para hacerlo y a nivel de la dificultad que también queremos presentar a los jueces. Bueno, perfecto, muchos éxitos y cuando están en Estados Unidos, 24 horas está allá. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo y por siempre estar pendiente de nosotros.